Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. En la historia de las palabras viene de las historias orales mayas el nombre y implica que los dioses del Mayab nos crearon y para que tuviéramos comunicación pusieron espejos en cada uno de nosotros. Los espejos ellos los crearon para que nosotros, al reflejarnos el uno en el otro, tuviéramos oportunidad de crecimiento y maduración, y al separarnos cada uno haya obtenido un poquito del otro y crezcamos en forma conjunta. Pues en esta ocasión estamos con la compañera Vivian Elm de Argentina. Ella nos va a explicar tanto un poquito de los procesos históricos de Argentina y cómo se llegó a las ollas comunitarias. Vivian, antes que cualquier otra cosa, antes que entremos a una condición de tu vida pública o como activista, quisiera que nos dieras un poquito de tu vida personal, dónde creciste, dónde estudiaste. Tú fuiste de un pueblo, brincaste ríos, perseguías animalitos. ¿Cómo fue tu vida inicial? Algo personal, algo que nos dé una oportunidad contigo. Mi nombre es Vivian Elem, yo originariamente soy patagónica, soy de la provincia de Neuquén, es más, soy del pueblo que se le llama la puerta de entrada a la Patagonia porque ahí se inicia la Patagonia, con el nacimiento de un río que es el río Colorado, que establece como el límite del inicio de las provincias patagónicas. Soy periodista, luego de Neuquén me vine a estudiar a la ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata. En ese momento que yo estudié era la Escuela Superior de Periodismo, ahora es Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Y bueno, y por esas cosas de la vida, mi intención era volverme a Neuquén y establecerme allí, pero bueno, la vida a veces nos lleva por otros caminos y así fue que quedé viviendo en la ciudad de Buenos Aires ya desde los años 82 más o menos, que ya estoy viviendo acá y bueno, surgió un trabajo y acá me quedé. Trabajé siempre y milité, digamos, tengo un desarrollo de compromiso político desde el peronismo, y siempre en todo lo que ha sido la comunicación popular, la comunicación alternativa. En esos momentos, en los 80, trabajé obviamente en diarios, mucho trabajo sindical con lo que eran las revistas sindicales, los boletines, la prensa sindical, y de derechos humanos. Durante 15 años fui la editora del periódico de Las Madres de Plaza de Mayo, y también edité otras publicaciones de Centro de Estudios del Trabajo, que fue también durante muchos años un periódico que se encargaba y trabajaba sobre la salud y el trabajo. Básicamente es eso. El pueblo en el que yo nací era Campo, eran pueblos muy chiquitos y casi que crecí sin luz eléctrica, sin gas de red, sin televisión. Entonces era una vida de juegos del campo, de la tierra, de la naturaleza, y la radio, mucha radio. Más o menos esa es mi historia. Sí, maestro García, un poquito de usted para que Vivian también tenga una idea de quiénes somos. Yo he platicado con ella, sabe que la curiosidad me ha llevado a andar escarbando cosas, pero usted, maestro, algo personal, algo rápido de usted. Sí, natural del Valle de San Joaquín de California. Trabajé en la agricultura hasta los 24 años y al terminar estudios ahí en Fresno State en ciencias políticas es que comencé en la docencia, y desde el 69 hasta hace 4 años trabajaba de
a nivel universitario. Saqué un doctorado de la Universidad de California en Riverside y como siempre yo termino diciendo que era y sigo siendo un metiche y pediche. Bueno, ahí nos tienes, Vivian. Para nosotros la situación de Chiapas nos juntó y hemos estado juntos por más de 20 años, el maestro y yo, haciendo lo que podemos, tratando de entender lo que está a nuestro alrededor. A mí en mucho me llamó la atención lo de los cartoneros, lo de los trabajadores de reciclables, que por la necesidad llevaron a crear formas colectivas de subsistencia, de todos cooperar por lo que le llaman ustedes las ollas populares. ¿Qué nos puedes decir tanto de ese desarrollo o nos puedes dar tal vez un antecedente al desarrollo de estas ollas populares? ¿O cómo iniciarías una plática alrededor de eso? Bueno, en Argentina, en los años con el neoliberalismo, que si bien el neoliberalismo es algo que crea el capitalismo en los 70, acá nosotros se implementa fuertemente en los 90. Nosotros, como saben, en la Argentina en 1976 hay un golpe de Estado, un golpe militar que hubo muchas muertes, desaparecidos, presos y exiliados. Después en el 83 salimos a una instancia democrática a través de elecciones populares, y nunca se fue profundizando una política que se diseña ya con la dictadura, que tiene como objetivo terminar fundamentalmente con lo que es Argentina. Tiene una fuerte historia en el peronismo, en los años 50, con Juan Domingo Perón, que era quien hizo una gran revolución social en Argentina y industrializó el país, y se creó con él una gran y muy fuerte organización de los trabajadores en ese momento. En los 90 se empiezan a privatizar, se privatizan las empresas estatales, luz, gas, agua, todo lo que era del Estado. Había un ministro que decía: todo lo que sea del Estado debe quedar en manos privadas. Y quedan cientos y miles de trabajadores desocupados que históricamente habían sido sindicalizados, o sea, tenían organización sindical. Hay una gran deuda externa, el país adquiere compromisos de deudas externas con el Fondo Monetario Internacional, y en los 90 se crea una paridad que se llama la convertibilidad, donde un peso sale un dólar. Esto crea una gran burbuja financiera, porque era ficticio, y explota por los aires durante post-90, en el año 2000, con otro de los gobiernos elegidos también por voto popular. Y la crisis fue tan grande, tan profunda, porque no había dinero, no había trabajo, y había un alto porcentaje de trabajadores desocupados. Esos trabajadores desocupados, más los barrios humildes, se habían organizado en lo que en ese momento se llamaron los movimientos. Primero se llamó movimiento desocupado, y ahí hubo un gran debate. Como la cantidad de desocupados era una inmensa mayoría de los que venían de esas empresas estatales, que eran trabajadores calificados, agremiados, con una gran formación y conciencia como trabajadores, de conciencia de clase, que hace que se empiece a dar una discusión que es movimiento de trabajadores desocupados. El tema de reconocerse, seguir reconociéndose como trabajadores excluidos por el sistema, pero no autoexcluidos. Entonces ahí nacen lo que son los movimientos de trabajadores desocupados, en cuyo seno tiene muchísimos
trabajadores que venían de la experiencia gremial, de la experiencia sindicalizada. De ese trabajo de movimiento de trabajadores desocupados es donde hay una fuerte organización primaria, si se quiere inicial, para empezar a organizarse con el nuevo gobierno. El 2001 es una rebelión popular donde cae el gobierno, se llama elecciones anticipadas, hay nuevas elecciones y surge un nuevo gobierno, en este caso de signo peronista, que luego, bueno, una semana que hubo como 5 presidentes, algo así, una crisis importante del que se vayan todos, era la consigna de un gran desprestigio de la política. Entonces se toma, las organizaciones siguen trabajando con el criterio de movimiento de trabajadores desocupados y ya con este nuevo gobierno, sobre todo con el gobierno de Néstor Kirchner, se reúne con esos movimientos de trabajadores desocupados. Hay un acuerdo, una voluntad política por parte del gobierno de Néstor Kirchner de sacar de la situación de crisis y de hambre y de pobreza que había, y se empieza a trabajar junto. Como el mercado no puede absorber rápidamente el sector privado, el sector formal de empleo, no puede incorporar rápidamente a esos trabajadores, se empieza a organizar esos trabajadores. Obviamente en el 2015, con el traslado del neoliberalismo, de sacar la plata de los sectores productivos, de producción, de la fábrica, y llevarlos a la financiera, a la especulación financiera, empiezan también a abandonar fábricas. Ahí hay una primera gran experiencia, además de los trabajadores del movimiento de trabajadores desocupados, que son las empresas recuperadas, que es una experiencia que se hace en Argentina, que es las patronales o los empresarios abandonan sus empresas, dejan a la deriva a sus trabajadores porque se presentan en quiebra, y los trabajadores toman esos lugares de trabajo porque se quedan sin trabajo, sin dinero, sin indemnización, sin ningún beneficio económico que los pueda sostener. Toman la fábrica y las empiezan a poner en funcionamiento por esa capacidad que hay en el trabajador argentino de organización. Se ponen en funcionamiento y empiezan a trabajar paralelamente. Se empiezan a dar esos dos lugares de organización de la economía popular, digamos, que eran movimiento de trabajadores desocupados, organizando el territorio, el barrio, y organizándolo quería decir salir de la olla popular a organizarse como trabajadores, como trabajador, con microemprendimientos, con cooperativas, a organizarse en estos trabajos. Entre ellos estaban los cartoneros, que eran la gente que salió a juntar papel y cartón, plástico, lo que se tiraba, se desechaba, lo que se sacaba de la basura y se vendía. Se empiezan a organizar en cooperativas, y en esa organización se empieza a trabajar también la subsistencia, se empieza a trabajar cómo salir mejor a la calle para no salir con los niños, qué pasaba con los niños cuando sus padres salían a la noche a recolectar el cartón, cómo se trasladaban, con qué transporte, todo eso empieza a organizarse. Y también se empiezan a organizar otras tareas, otros trabajos, a organizarlos para que tenga un mayor rendimiento en la organización, a que se pueda producir más y mejor. Entonces, algunos trabajan para el sector privado, otros trabajan para el sector público, y en eso son distintas formas de organización. En ese mercado laboral informal, si se quiere, se llega en ese proceso a lo que en el 2011 se llama la Confederación
de Trabajadores de la Economía Popular, que no es otra cosa que la unidad de todos esos sectores, la unidad de las empresas recuperadas, y dentro están cooperativas, microemprendimiento, trabajo agrícola familiar, independientes, todo eso se suma y se agrupa y se organiza en una Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en función de conseguir mejoras como esto. El Papa escribe una carta pidiendo un salario universal, ¿no? Que el Papa propone, que acá lo llaman un salario complementario, que de hecho ya el Estado se logró un salario complementario que reciben todas las personas, todas estas organizaciones que están organizadas a través de la Confederación General del Trabajo. A partir de esta situación, en el 2015 gana las elecciones un gobierno de Cambiemos, que es una coalición de empresarios y de gente liberal y neoliberal, con un programa claramente de neocolonización nuevamente, donde una de las cosas fundamentales a llevar adelante es la flexibilización del trabajo, terminar con las organizaciones sindicales, bajar el salario, bueno, las recetas de siempre. En esto se unen lo que es el movimiento obrero organizado y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y la Economía Popular ingresa a lo que es la Confederación General del Trabajo, que son los trabajadores formales. Allí se produce una fuerte potencia que se opone a ese gobierno y que trabajan juntos y logran desarrollar esta economía popular. Hoy, ante la pandemia, eso se nota, porque son esas organizaciones las que se ponen al frente y toman la organización de cómo se lleva adelante la cuarentena, porque no es lo mismo la cuarentena en los sectores, en las barriadas populares, donde el trabajo es de changa, de día a día, como decimos acá, que un trabajo formal, con un sueldo formal a fin de mes y con una situación de vivienda donde se pueda cumplir una cuarentena. En los barrios tienen un problema de vivienda, muchas veces de agua, y otra serie de situaciones sociales que no permiten cumplir la cuarentena dentro de un hábitat, dentro de una casa. Entonces, estas organizaciones han tomado la organización de sus zonas, donde hay una inmensa cantidad de mujeres también al frente, y se hace, en vez de hacer cuarentenas individuales en el barrio, se hacen las cuarentenas por barrio, por manzana, por barrio. Hasta ahora es por barrio. Y también el tema de la alimentación. Sí. Vivian, tomando en consideración que cada país tiene sus propios procesos y agarra idiosincrasias diferentes en su afán de resolver los problemas sociales o humanos, yo puse atención a lo de los cartoneros en su forma un poco más orgánica. No tengo la información que tienes tú, obviamente, no tengo la experiencia ni el conocimiento tan profundo que tienes tú de haber visto esos movimientos tan cercanos. Y lo que me interesaba mucho en este tipo de procesos es de que, a mi forma de apreciar, es que surgen desde la misma colectividad, desde el mismo pueblo. Ahora, con tu información, tomando en consideración los procesos sindicales que se han desarrollado en Argentina, que ayudaron mucho en estos procesos, ¿cómo un país o otros países, otras instancias que no han pasado por los mismos procesos de ustedes, podrían tal vez tomar su ejemplo en su forma más básica para tratar de confrontar esta situación y empezar a integrarse como sociedad
o como forma de defensa para la condición social que tenemos ahorita, y crear o alimentarnos de distintos movimientos o distintas instancias que se han desarrollado en México con los sistemas de seguridad, en Lábalas con Aristide, otras cosas en las que todos empecemos a tomar un poquito de otro y busquemos hacer un reclamo social mucho más fuerte, pero basado desde nosotros mismos. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de decir o estoy perdido? No, creo que el tema de la organización creo que es válido, como que puede haber experiencias que se pueden transmitir. Obviamente no son trasladables a veces porque cada uno tiene, su pueblo tiene sus características, sus culturas, sus tiempos. Hay tiempos diferentes y también hay tiempos diferentes históricos. Entonces creo que en eso, pero sí se puede, me parece que uno de los conceptos trasladables a considerar es partir de que la economía, que estos sectores que quedan excluidos por el sistema del trabajo formal, porque son decisiones y son crecimientos de organizaciones colectivas, porque después también podemos tener opciones personales, individuales, que es otra historia. Yo puedo tener un kiosco, un almacén, digamos, pero eso serían opciones personales. Pero como organización popular por fuera del trabajo formal o de la economía, siguen siendo trabajadores y siguen produciendo, ¿no? Todas las personas producimos y todas las personas al producir estamos aportando a la riqueza y a los bienes de ese país, más allá de que tenemos que bregar, y ahí creo que hay a considerar dos conceptos. Tenemos que bregar que sean respetados nuestros derechos como trabajadores, como habitantes, como ciudadanos. Entonces tenemos derechos elementales que, lejos de ser los derechos ciudadanos individuales, lo que creo que han hecho o se ha hecho en Argentina es pensar esos derechos colectivamente. Digo, más allá de que todo es un derecho, también un derecho individual, pero es pensar ese derecho en forma colectiva, en forma de somos una nación y nos debemos organizar pensando en la soberanía de esa nación, y nosotros dentro de esa soberanía en una organización tal que nos garantice y que vayamos creciendo de manera tal de lograr una distribución justa de esa riqueza a la cual nosotros producimos. Creo que ese es el concepto de las organizaciones populares. Nosotros, el objetivo mayor es la justicia social, es la oportunidad para todos. Después hay opciones individuales, pero la organización en sí tiene como ese objetivo. Lograr una mayor distribución de la riqueza, lograr una sociedad, nosotros hablamos de la comunidad organizada. Eso sería la comunidad organizada. Nos organizamos como comunidad ¿para qué? Para producir qué país queremos, y en eso es cómo distribuimos nuestras riquezas y cómo distribuimos nosotros equitativamente eso que aportamos, eso que producimos. Y en eso, obviamente, van muchas otras conceptos que son el cuidado del ambiente, el cuidado de la tierra, es decir, el medio ambiente y todo. Nosotros hablamos del ambiente social, del medio de la ecología social, mejor dicho, que está también, bueno, en sintonía en esto con el Papa. Entonces, toda esa organización y esos derechos llevan a tierra, techo y trabajo, digamos, que son los derechos elementales de toda persona que viva en cualquier territorio. Entonces, me parece que eso es trasladable a cada lugar. Después será adaptable en función de las culturas, de los momentos, de las situaciones, geográficamente, por dónde se empieza y cómo
se empieza a implementar. No sé si responde un poco. Sí, maestro García, usted que vinieron ustedes de las luchas del campo en California y en Estados Unidos, las organizaciones campesinas que trataron de muchas formas de liberarse de distintos niveles de opresión, y también las luchas en cuanto a la guerra de Vietnam y hacer el pueblo chicano carne de cañón. ¿Qué opina sobre estos procesos o el proceso que están llevando a él, cómo a la experiencia suya o cómo podríamos integrar las distintas experiencias para tratar de tener una mayor integración como seres humanos? Viendo el proceso de Argentina y viendo la situación aquí con nosotros, es que para mí hay, bueno, yo diría cierta hasta gran diferencia entre las actitudes de la gente adentro de los movimientos laborales aquí. Y una de las diferencias principales que veo yo es que aquí se ha implantado a la fuerza una idea de que la persona que no es productiva dentro de la economía formal, estructuras formales, no es productivo y no tiene la base para participar en la producción, aunque hay mucha gente que aquí vive dentro de esa economía informal, pero hasta cierto punto la perspectiva es que no existen, no cuentan, no participan, ni son seres humanos completos. Entonces, para mí, esa es una perspectiva que tenemos que combatir aquí y tenemos que cultivar una perspectiva más de, como ustedes allá en Argentina, que de los derechos sociales se extienden a todos y no solamente a los que participan activamente en la economía capitalista. Dentro de las experiencias que tenemos, pues siempre hablan de gente flotante, gente que marginal y no tenemos aquí esa fuerte base cooperativa y hay que buscarla aquí, hay que forjarla aquí. Tal vez el predominio económico que tiene Estados Unidos sobre la rapacidad que tiene sobre los otros países hace que las condiciones sociales aquí no profundicen ese tipo de ideas, ¿no? Porque hay mayores recursos sociales, mejor salario, mejores capacidades de una vida un poco más justa que el abandono en el que en los países latinoamericanos a veces grandes segmentos sociales se encuentran. Tal vez eso ayude a la creación de este tipo de pensar, de este tipo de profundizar en nosotros mismos, ¿o estaría yo equivocado en esa aserción? No, yo creo que para mí entrar en la lucha colectiva es el principio, el fin de esta actitud, que hay que creemos que estamos solos. Y esa era la situación en cuanto a juntarse en la lucha de formar un sindicato entre los trabajadores agrícolas. No, pues que había tantos fracasos en el pasado que la gente decía, no se puede. Pero logrando algo, aunque fueron victorias efímeras, victorias que el impacto de la victoria no duró mucho, porque con cambio del gobierno, igual que allá en Argentina, que depende mucho del gobierno, el éxito que vamos a tener como trabajadores organizándonos. Entonces, hubo logros, pero poco a poco los perdimos. Y entonces ya llegamos otra vez a ese sentido de que andamos aislados, individuos que no vale la pena entrar en una lucha sindical, pero la lucha sindical allá con ustedes en Argentina se me hace que es una parte básica de los logros que están haciendo
los trabajadores excluidos de los sectores formales. ¿Algo que quisieras agregar a esta conversación o criticarla en todo caso? Bueno, para mí, es interesante, mencionó en su información personal que eres patagónica. Entonces, ya para mí eso ya indica que hay una conexión con, como dicen, la Patagonia rebelde, que es una actitud de lucha, de comprometerte a una lucha para mejorar la situación de todos que viene de años antaños. Vivian, Sí, ¿algo que quisieras agregar o criticar? En todo caso, sí, estamos abiertos no, que criticar, no puedo criticar las realidades de otro. En todo caso, puedo preguntar, pero no, me parece que hay el profesor decía bien, una de las características a ver, las ventajas entre comillas, porque también se pierden derechos y en cada cambio de gobierno que no ha sido favorable a los sectores populares ha habido que dar grandes peleas y se han perdido derechos, se han perdido conquistas. Después se intenta volver a retomarlas, pero cierto es que hay retrocesos. Lo que sí me parece que el plus que tiene Argentina es el nivel de organización. Es decir, siempre ha tenido un alto nivel de organización o una gran capacidad de organizarse. Y salir, Argentina siempre dice, no importa cuánto ajustes en Argentina, porque Argentina siempre no sé cómo hacen, se las arreglan, lo atan con alambre y siguen adelante. Bueno, hay como esa creencia y hay como un imaginativo popular también de que nosotros siempre nos las arreglamos de alguna manera, pero bueno, cierto es que se pierde soberanía en eso, ¿no? Creo que hay un tema que es que el tema del consumo. Me parece que también es eso, nos han puesto una vara que en el neoliberalismo, eso se notó acá, quedó muy marcado a fuego durante los años 90, que era que para ser alguien, para tener éxito, para ser exitoso, y el éxito es, bueno, o sos exitoso o sos un fracasado, digamos, parámetro de quién, ¿no? Digo, a lo mejor lo que yo persigo en mi vida es otra cosa y soy exitosa, y eso no quiere decir que para el sistema lo sea ni tampoco me pueda interesar. Pero bueno, han hecho creer o nos han metido culturalmente, han hecho una gran penetración cultural que creo que es una de las batallas perdidas que tenemos, bastante perdidas, y que en algún momento todas las sociedades latinoamericanas, todos los países latinoamericanos vamos a tener que dar, que es ser nosotros mismos, ser solidarios, desarrollar esa cultura en la que venimos, que somos humanistas, cristianos, mezcla de mestizos. Bueno, creo que tendremos que hacer valer en algún momento toda esa cultura y esencialmente somos solidarios. Creo que esencialmente somos solidarios. Y que nuestros recursos naturales son apetecibles, muy apetecibles, y están en la mira de los países centrales y van por ello. Y en eso para nosotros es fundamental y sobre todo la Patagonia es un reservorio fundamental de todo lo que se les pueda imaginar, de agua, de recursos energéticos, de recursos naturales, de extensión de tierra. Bueno, ni hablemos de la plataforma marina y de la pesca y de lo que es Antártida. Entonces me parece que hay un trabajo a hacer que es esta discusión, ¿no? Que somos una nación y que nosotros hay una consigna que creo que es muy fuerte, es que somos soberanos, independientes, políticamente independientes, y defendemos por sobre todas las cosas la soberanía, porque somos una nación.
Y ahí hay una cuestión que creo que siempre el sistema se ha trabajado mucho en los países centrales en dividirnos, ¿no? En ponernos fronteras y sobre todo fronteras económicas y de comercialización. Y si no las ponemos y si no logran dividirnos, nos inventan una guerra. Entonces me parece que la unidad latinoamericana y creernos cada uno que somos una nación e integrarnos como tal y defender esa soberanía, y no solo la soberanía territorial, la soberanía de los cuerpos, la soberanía de las personas, ¿no? Es decir, las personas soberanas con derecho a desarrollarse, vivir en comunidad y tener acceso a lo básico. Creo que me parece que conceptualmente en otros países o en otras sociedades tal vez esto empiece a ser un principio de trabajo y de debates, de charlas comunitarias, digamos, no de bajadas de línea como se dice normalmente, sino de charlas en la comunidad, que es lo que se ha dado acá, obviamente, porque todos los que organizaron son parte de esa comunidad, son parte de ese barrio, de esa barriada, y padecen la misma situación. Entonces, aquello que no está por fuera de lo formal es inútil o no alcanza, creo que también tiene que ver con esto del consumo. Si yo no logro consumir, si yo no tengo el dinero suficiente como para importarle al mercado, no sirvo y quedo al margen del sistema. Entonces creo que eso es lo que se organizó, tomando conciencia, no, yo soy un trabajador y si cuido a mi familia y ese miembro de mi familia va a trabajar, yo soy parte, que es otro de los puntos que han logrado las economías populares desarrollar, que es el trabajo del cuidado, reconocer el trabajo del cuidado, que no es otra cosa que esto, es decir, bueno, si yo soy ama de casa, soy una mujer que me encargo de mi familia, mientras mi marido va a trabajar, yo estoy aportando, porque de otra manera el capitalismo no podría desarrollarse. Por la sencilla razón que mientras mi marido trabaja, el Estado no se hace cargo de los hijos, ni de la casa, ni de las compras, se hace cargo otra persona que trabaja, y esa persona también está produciendo a ese capital. No sé si se entiende. Deja regresar a algo que mencionaste. Al parecer el ser humano, su condición de triunfalismo es el tener más que el ser. Y eso perjudica bastante, claro, ¿no? Y es lo que se ha trabajado, ¿no? Dime. Digo que es el problema que tenemos ahora con las pandemias también, ¿no? Es la salud de las personas o los bienes. Sí. Y es a lo que quería llegar. Economía o pandemia, digo, han puesto en esa disyuntiva, falsa disyuntiva, es decir, ¿cómo que es salud o economía? A ver, bueno, ahí tenemos resumido, y creo que esta pandemia nos ha puesto un ejemplo de dónde nos paramos y de qué medidas tomamos. Por suerte, nosotros justo habíamos cambiado se había producido el cambio de gobierno y este gobierno ha tomado todas las medidas y ha optado por la salud y cuidar a su gente. Entonces, hemos tenido esta suerte. Era la observación que quería hacer en esto del tener y el ser, ¿no? El triunfo por la capacidad de adquisición a la compenetración de nosotros mismos, el ser, y que esta partícula al final nos viene trayendo una condición de equidad. Aquí todos somos iguales frente a esta partícula. Uh-huh. ¿Cómo con esta condición lo que ustedes han logrado para subsistencia popular a través de esta organización con las ollas populares, otras experiencias en otras instancias geográficas, cómo podemos tratar de empezar a cambiar esta circunstancia para irnos al ser y no valorizarnos por el tener? ¿A qué grado puede servir esta experiencia mutua, tanto la de ustedes como la que es más familiar en México con los sistemas de seguridad de los pueblos indígenas, o otras instancias en las que el ser humano, desde su
su rebelde espíritu, su espíritu de rebeldía, se reorganiza para protegerse, para hacer, para intentar ser reconocido como persona. ¿Cómo Yo transicionamos no voy a hablar desde la organización misma de las organizaciones populares porque obviamente tienen muchísimo más autoridad todos aquellos compañeros que participan y están todos los días con eso. Yo voy a hablar de la comunicación, o de la comunicación popular, que es de donde yo trabajo, obviamente que somos parte de esas de toda esa organización. Nos toca también esta radio en la que yo trabajo, somos una cooperativa de trabajo de la comunicación popular, más específicamente somos parte de una empresa recuperada, funcionamos dentro de una empresa recuperada de estas que les hablaba al principio, que son una de las organizaciones de la economía popular, hemos estado muy comprometidos siempre, nacimos del seno de los trabajadores, estamos comprometidos con todo el accionar y las políticas de los trabajadores. Lo que me parece interesante y que siempre planteamos lo mismo y es un eje de trabajo de la comunicación nuestra, es culturalmente y políticamente. Nosotros los trabajadores y las organizaciones populares libres del pueblo tienen políticas. Culturalmente son personas que se definen, que tienen sentimientos, que tienen proyectos, que tienen una vida, que construyen, que son solidarias y que luchan y merecen y deben tener todos los derechos asistidos. Entonces, creo que la batalla es una batalla, para empezar, cultural, es decir, a ver, yo no soy ningún fracasado, a mí el sistema intenta excluirme. ¿Y intenta excluirme por qué? ¿Por qué intenta excluirme el sistema? Porque no tiene capacidad, porque no se quiere ir a otro país con la empresa en la que yo puedo trabajar porque le da más dinero. Es decir, bueno, hay que empezar a entender, y es empezar a entender. A nosotros nos hicieron creer que el problema mayor que nosotros teníamos era que los estados estaban sobredimensionados y eso permitía que hubiera corrupción. Entonces, que el gasto mayor, todos nuestros problemas de pobreza y de tiene que ver con eso, ¿no? Con que todo el que llega al Estado es para robar, que los políticos son todos corruptos y que el Estado está sobredimensionado. Ahora nos queda claro. Digo, vamos a hacer la salvedad que para cualquier argentino pobre, clase media, trabajador formal o informal, es impensable, por ejemplo, no se hacen a la idea que en Estados Unidos no haya salud pública para todos, ni educación pública para todos, ¿no? Y que sea de nivel. Nosotros tenemos universidades públicas gratuitas, nosotros tenemos salud pública gratuita y tenemos la educación desde primaria, inicial hasta universitaria, pública y gratuita. Entonces, eso es el Estado. El Estado administra. Hoy, lo que quedó claro con la pandemia es que no hubiese sido lo mismo el gobierno anterior con esta concepción del Estado, que no me tengo por qué ocupar porque el mercado rige todo. El que administra, el que ordena es el mercado, y no el Estado, que es soberano, debe ser soberano y debe entender y velar por sus habitantes. Hubiésemos estado en graves problemas. Hoy el Estado, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entienden un Estado fuerte, un Estado nacional, un Estado que administre, controle los bienes y distribuya equitativamente los bienes para nuestro pueblo. Ahí creo que es un punto fundamental. La salud pública, el Estado invirtiendo en la ciencia, seguramente sabrán que acá se están creando, a partir de tener una educación superior pública y gratuita, tenemos la suerte de que hay científicos
ingenieros electrónicos, informáticos y demás que están tratando de crear los pulmotores en 3D. Entonces, todas esas cosas es para nosotros un orgullo enorme que tengamos científicos que tienen esa conciencia. Y son, por lo general, hijos de trabajadores, que es lo que nos ha permitido tener esa conciencia más allá de todas las derrotas que hemos tenido y que han sido muchas. Yo veo en la derrota la forma de avanzar la conciencia, porque cuando pierdes, cuando te derrotan, es cuando recapacitas, ves y te reincorporas, reagarras tus ideas para buscar otro ángulo de lucha, otra forma o mejorar el ángulo de lucha que tenías. Y en ese sentido yo veo que la educación dentro de un status quo dado juega un papel fundamental, porque el status quo lo que quiere es domesticarte, que no cuestiones. Y la educación en sí, la más sana, es la que cuestiona todo lo que está a su alrededor y a sí misma. Es un constante cuestionamiento. Y no creo que nunca que lleguemos a eso en ninguno de los estados establecidos. Bueno, eso creo que son temas pendientes aquí y a eso me refiero cuando hay que dar batallas culturales, porque bueno, acá también hay pendiente una reforma de la educación en cuanto a contenido. También en la comunicación en cuanto a contenidos. Digamos, tenemos una gran penetración en esta pandemia nos hemos pasado mirando plataformas por streaming que son todas hechas afuera y muy poco nuestro, digamos, ¿no? Entonces también todo eso son penetraciones, es decir, cómo me moldean el imaginario de una vida mejor, de un país mejor, de lo que yo quiero tener, ¿no? En todas esas series que vemos, que son de otras sociedades o de los que nos quieren mostrar, ¿no? Donde todo es lindo y soy linda si soy rubia, alta, no sé, si tengo tal cosa, tal otra, o viajo mucho, o no sé, digo, todo eso que vemos a través de los medios, de los contenidos audiovisuales, que a eso le agregamos que tenemos una educación, contenidos educativos que no son exactamente los que deberíamos tener, estamos abonando más toda esta, alejarnos del ser que somos, ¿no? De aceptarnos como somos. Argentina vivió muchos años de espalda a Latinoamérica porque creíamos que bajamos de los barcos y somos europeos, digamos, ¿no? Y creo que recién en las últimas décadas nos hemos acercado a Latinoamérica porque después de los 70 para adelante nos empezamos a parecer mucho más a Latinoamérica o al trato que nos daban de país latinoamericano que de país europeo. Vivian, sé que tienes una cautela o tal vez te sientas insegura en opinar sobre instancias en las que no te son muy familiares. Parte de la intención de ver las ollas comunitarias, estas ollas populares, es porque al menos en México tenemos instancias de absoluta pobreza. Casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y un 25, un 18% en pobreza muy extrema. Y esta pandemia que generalmente ataca a la gente que es vulnerable porque no ha sido bien alimentada, no ha sido bien tratada, no tiene oportunidad de ver su salud más que de sobrevivir a medias, creo que va a ser la víctima mayor de todo esto. Y lo que ustedes tienen como ollas populares tal vez sea un método o una herramienta para tratar de llegar a la subsistencia y luego al cuestionamiento. ¿Cómo, con la experiencia que nosotros no tenemos, el desarrollo histórico en las que ustedes han desarrollado estas ollas populares, que no son nuestros, cómo podría tal vez con esta partícula que nos está atacando tratar de integrarse un proceso como el de ustedes en forma tal que dé al menos esperanza y subsistencia? ¿Cómo ves eso? Bueno, el proceso lo conté más o menos cómo es que se llega a esta instancia de organización que hay hoy, ¿no? Inicia ya con el movimiento de trabajadores desocupados, más esa capacidad de organización y haber tenido
en ese momento tantos trabajadores desocupados que venían de experiencias de organización sindical. Entonces eso también da un gran desarrollo. Pero actualmente, acá por la pandemia, pero antes también de la pandemia, se estaba tratando o se trata de salir o evitar precisamente para llevar a la valoración, a volvernos a ver eso de los espejos que vos decías, vernos, sentirnos, considerarnos ser dignos, ser personas dignas, ese ser, es que no existan las ollas populares y más bien exista una instancia de colectivo. En todo caso había comedores, por una crisis agudizada con el gobierno anterior, pero la idea era que las ollas se cocine en colectivo, pero que cada uno lleve la comida, retire esa vianda y se la lleve a su casa y comer en familia, porque de ahí nace y empieza a hacer la organización, de donde se empieza a trabajar el núcleo familiar, la organización, porque contiene a la familia, porque contiene al adolescente, porque contiene a los niños, porque ahí se puede charlar, y porque también transmitir que todas las personas somos dignas, ¿no? Es como, bueno, nunca salgo de esto, siempre voy a ser alguien que haga una cola para ir a que me den un plato de comida. Y también esa instancia también participar, ser parte de la organización, y no solamente vengo y retiro, sino que cada uno aporta en esa forma de organización lo que le da el tiempo, lo que se siente capaz, y así se han producido crecimientos enormes. Hay un montón de dirigentes que hoy son concejales, intendentas, sobre todo en las mujeres, un gran trabajo, un espectacular trabajo de las mujeres en Argentina. Deja plantearte esta situación, Miriam. Sí. Vivian, nosotros hemos, después del levantamiento de Chiapas, ayudado con ayuda humanitaria, llevando a lugares, primeramente con Pastores por la Paz, donde se nos permitía, de desastres o guerra, y después nos centramos aquí en las fronteras con los deportados o la gente en migración. Ahí encuentras una población discorde que empieza a encontrar una concordancia. La gente de distintos países queda varada ahí en Tijuana. Y es ahorita donde está una posibilidad de pandemia y también de hambre, en necesidad. Y es una comunidad muy, muy discorde, con la que esperamos tal vez en alguna forma este programa les ayude para encontrar su propia coherencia, siendo ellos tan diferentes y viniendo de distintas situaciones de abandono. Nos quedan aproximadamente como unos 5 o 6 minutos. No, yo no, no quiero que se entienda mal. Obviamente que no es que yo me opongo, ni me cabe, ni me corresponde decir que me opongo a las ollas populares. No es eso, sino digo que en este proceso de crecimiento en las organizaciones sociales acá venía dándose eso. Después hay circunstancias puntuales que hicieron que se vuelva a esa anterior forma de comedores y de ollas. Se estaba trabajando para que eso suceda en cada seno familiar. Hoy, por la pandemia, también se vuelve a aplicar que se cocina en los barrios, pero que se lleven la vianda a la casa, toda vez que no se puede tener aglomeramiento de mucha gente junta, ¿no? Deja ver si por un lado. Deja ver si entiendo esto, Vivian. Sí. No es un tanto la olla popular, sino la cooperación que se genera y el encuentro que se genera uno con los demás alrededor de la olla. No es ir a sacar nomás, sino ir poner y empezar a trabajar en conjunto con otros alrededor de la olla, ¿no? Lo que más importa. Sí, claro. Lo que pasa es que en un momento, dado que son trabajadores organizados, también se busca que se vuelva al seno
al seno familiar, y esa reunión colectiva ya se empieza a dar en la cooperativa, cada uno en su instancia, y después hay una organización barrial, digamos. Maestro, digamos, quedan unos cuantos minutos. ¿Alguna pregunta que tenga para Vivian? No, agradecerle por compartir con nosotros, porque para mí y hemos hablado acá entre nosotros muchas veces de la tendencia de la gente de buscar cuando hay problemas, pandemia o problemas económicos, lo que sea, buscar un salvador de afuera, alguien que nos va a sacar de esto, y las posibilidades para mí de las ollas populares es que quebrantar esa perspectiva de buscar salvación de afuera, dice no, es de nosotros mismos, trabajando unos con otros, que vamos a salir de la situación en que nos encontramos. Entonces, me da ánimo la experiencia de ustedes, pero a la vez al escuchar el proceso por lo cual pasaron ustedes, que la situación de nosotros es distinta, pero la lucha es igual y hay que entrarle. Sí, Vivian, creo pues, que las luchas son exactamente las mismas, y las tensiones son las mismas, y las dudas creo que son similares. Los recursos y los momentos históricos por ahí varían en alguna instancia, pero creo que sí, que el tema es juntarse y organizarse desde el trabajo, desde el barrio, desde la alimentación, pero que no siga eterna, eso creo que es la concepción. No es eterna la olla, porque la pobreza estructural hay que romperla, digamos, no nazco pobre y muero pobre. No estoy condenado a hacer eso, sobre todo cuando vivo en un país que tiene recursos. Entonces, el 1% de la población, o hay un 1% que tiene toda la riqueza y el 99% mendiga. Creo que es esa la correlación. Entonces, el no cristalizar la olla como única forma de organización. La olla, por lo general, es la subsistencia del momento. Es el manotazo de hoy solucionemos porque hay hambre y los chicos crecen y no pueden crecer con hambre, o se nos mueren por hambre. Entonces creo que eso es la olla en sí, pero a eso hay que ponerle todo alrededor, el contexto de qué somos cada uno y en qué nos vamos a organizar cada uno, pues somos trabajadores que aportamos desde la casa, cuenta propista, en una empresa recuperada, en una cooperativa, de a 1, de a 5, de a 10 o de a 200, no sé, pero digo, a eso me refiero. Yo, de no simbolizar la olla, de no tomar la olla como algo Se nos desconectó la conexión con Argentina, pero sigue con tu concepto, Vivian. La olla no es así el centro de todo. Sí, creo que es una resultante de un momento determinado, que es paliar el hambre de ese momento, ¿no? Y de alimentar, pero que a partir de ahí deberían surgir o deben surgir otras formas de organizarse en cada actividad de las personas habitantes del lugar, digamos, ¿no? Lo que se puedan organizar, cooperativas de servicio, de producción agrícola. Acá, digamos, el tema de la producción agrícola se ha organizado mucho, y ya en la ciudad de Buenos Aires existen almacenes de la economía popular, donde todos los que producen en todo el país, las cooperativas, las huertas familiares, producen, envían a cooperativas de yerba mate, distintas cooperativas de producción agrícola, que mandan a este gran almacén
después el resto de las cooperativas, las empresas recuperadas, las otras cooperativas, obviamente hay acuerdos con ellos como para comprarle, como para consumir, para hacer las compras ahí, que es una producción más sana, sin agrotóxicos, también cuidando el medio ambiente. Entonces se empieza a crear otras formas de producción y se trabaja además con una soberanía alimentaria desde el concepto de soberanía alimentaria, qué necesitamos, qué alimentos, qué necesitamos producir. Obviamente nosotros tenemos un problema que son los monocultivos con el tema de la soja, que no somos los únicos, digamos, pero tenemos toda la pampa húmeda ocupada por la soja, ¿no? Que es más redituable. Mira, el tiempo obviamente siempre está encima y estas pláticas a veces las podemos llevar por horas. Digamos que las ollas populares, al igual que los sistemas de seguridad de los pueblos originarios en otras partes, donde el problema principal se soluciona, pero hay un problema de fondo. Y esto, la olla popular, los sistemas de seguridad de otros pueblos o otras formas organizativas del espíritu humano, lo que hacen es que le dan una instancia para empezar a explorar e intentar solucionar el problema de fondo. Uh-huh. Sí, creo que la olla popular, digamos, lo que el sistema desearía y aplaudiría y puede llegar a fomentar es que sigamos con las ollas populares eternamente y hay que romper con eso. Digo, hay que, la olla popular es un paliativo en un momento determinado por situaciones de crisis, etcétera, etcétera. Pero hay que salir de ahí y salir a un trabajo de producción, lo más organizado, dentro del trabajo formal o fuera del trabajo formal, organizado. Si es por dentro del trabajo formal, es vía trabajo sindical y organización sindical. Si es por fuera, bueno, Argentina se ha dado esta instancia que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Vivian, nos vas a dar un problema igual que el maestro colombiano, Eduardo Correas. La entrega, lo que nos estás diciendo es tan rico que no sabemos dónde y cómo editar. Bueno, lo que habría que hacer charla porque es muy vasto el tema. Más problemas de esa naturaleza. Bueno, me alegro García, algo porque ya estamos sobrepasados de tiempo y a ver qué problemas nos dejó esta mujer. Maestro García. Sí. Pues ya, para despedirnos, ¿o qué opina en forma muy, muy corta? No, es buen ejemplo de lo que debemos seguir, pero no es la solución última. Eso nunca la vamos a encontrar. Bueno, pues creo que es eso, tratando sí. Dinos, Viviana, por favor, méteme en más problemas. Bueno, no, para mí un gusto de conocerlo al maestro García, a ustedes, y poder aportar desde mi lugar de comunicación, por ahí para profundizar en cómo buscar formas o cómo fueron las experiencias puntuales, que de eso hay que comunicarse ya con los compañeros que están al frente de estas organizaciones y que trabajan a diario con el tema, porque hay muchísimo, hay leyes, se ha sentado jurisprudencia en esto, digamos, es mucho más vasto. Yo lo puedo aportar es RAF, digamos, esta mirada, borrador así rápidamente en contarles cómo fue el proceso, digamos, cómo es que se llega en Argentina a esta forma por el de momento que no lo organización. hagas, porque ya no sé qué hacer con toda la riqueza que nos estás entregando. Bien, hay otras instancias, otras expresiones del espíritu humano y ojalá y todos tengamos una conversación, porque cada quien puede aportar algo de lo que el otro ocupa. Y esa es parte de lo que es la historia de las palabras, estos espejos de reflejo mutuo. Bueno, de nuevo, este fue el programa de la historia de las palabras y reiterando, nosotros buscamos tratar de entender por qué pensamos como pensamos y al entender nuestro pensar tal vez podremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, Vivian. Muchísimas gracias, maestro García. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.
Gracias a ustedes, adiós. Adiós.